Definición de tabla. Abriremos la base de datos Agenda, que ha sido creada con anterioridad para visualizar una tabla y sus componentes. Seleccione el botón de Office. Seleccione la base de datos Agenda, que aparece en la ventana de documentos recientes. Aparece la ventana de la base de datos Agenda. Una tabla es una colección de datos sobre un tema específico. Al usar una tabla independiente para cada tema, los datos se almacenan solo una vez. Esto tiene como resultado una base de datos más eficaz y menos errores de entrada de datos. En una base de datos, la información se organiza y se mantiene en una tabla compuesta por filas y columnas. Las filas se llaman registros y las columnas se llaman campos. Seleccione la tabla Amigo con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Abrir para visualizar los elementos de una tabla. A continuación explicaremos cada uno de los componentes de una tabla. Registro es un conjunto de datos acerca de un evento, persona, lugar o algún otro elemento de una tabla. Por ejemplo, datos personales de un empleado, datos específicos de un producto. Seleccione el menú Ver de la barra de herramientas Vistas. Seleccione el menú Vista Diseño. Campo es el componente de una tabla que contiene un elemento específico de información. Por ejemplo, nombres, apellidos, direcciones, ciudades, código de productos, valores de artículos, datos de un paciente, etc. Ahora mostraremos todos los registros de la tabla. Seleccione el menú Ver de la barra de herramientas Vistas. Seleccione el menú Vista Hoja de Datos. Haga clic en el botón de Office. Seleccione el menú Cerrar base de datos. Tipos de datos. Una vez que se tienen los campos que va a tener la tabla, se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes para seleccionar el tipo de dato, como son: ¿qué datos deseamos almacenar? Como tipo texto, valores, numéricos, moneda, etc. ¿Qué tamaño llegarán a tener esos datos? Si se ordena o indexa un campo. La indexación es una característica de Access que acelera las búsquedas y las ordenaciones. Seleccione la tabla Producto con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Aparecen los elementos que conforman la tabla Producto. Haga clic en el botón desplegable de Tipo de datos. Los tipos de datos que se utilizan en Access son texto, memo, número, fecha-hora, moneda, autonumérico, sí, no, objeto OLE, datos adjuntos, asistente para búsquedas. Pulse la tecla ESC para salir del menú desplegable. Propiedades de los campos. A continuación se muestra en pantalla las propiedades de los campos con su respectiva función.
Aplicaremos algunas propiedades en las tablas de nuestra base de datos. Haga clic en la tabla Cliente con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo IDE-CLIE de la tabla Cliente. Seleccione el cuadro desplegable de Tamaño del campo en la ficha de propiedades. Seleccione la opción Doble. En la casilla Título en la ficha de propiedades, introduzca Identificación. Luego haga clic en el botón Cerrar de la tabla. Aparece el cuadro de diálogo Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla Cliente. Haga clic en la tabla Pedido con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo FEC-PED. Seleccione el cuadro desplegable de Formato en la ficha de propiedades. Seleccione la opción Fecha mediana. En la casilla Título en la ficha de propiedades, introduzca Fecha de pedido. Haga clic en el campo FS-ENT. Seleccione el cuadro desplegable de Formato en la ficha de propiedades. Seleccione la opción Fecha mediana. En la casilla Título en la ficha de propiedades, introduzca Fecha de entrega. Haga clic en el campo IDE-CLIE. Seleccione el cuadro desplegable de Tamaño del campo en la ficha de propiedades. Seleccione la opción Doble. En la casilla Título en la ficha de propiedades, introduzca Identificación. Haga clic en el botón Cerrar de la tabla Pedido. Aparece el cuadro de diálogo Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla Pedido. Haga clic en el botón Sí. Haga clic en la tabla Producto con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo BUNIT-PROD de la tabla Producto. Seleccione el cuadro desplegable de lugares decimales en la ficha de propiedad. Seleccione el número 2. En la casilla Título de la ficha de propiedades, introduzca Valor unitario. Haga clic en el campo IMPTO-PROD. En la casilla Valor predeterminado, introduzca 16. En la casilla Título en la ficha de propiedades, introduzca Impuesto. Haga clic en el botón Cerrar de la tabla Producto. Aparece el cuadro de diálogo Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla Producto. Haga clic en el botón Sí. Máscara de entrada. Es una propiedad de control que determina el formato de visualización. También se define como una plantilla que controla qué valores pueden ser introducidos.
A continuación, se describen los formatos que se utilizan para realizar las máscaras de entrada, dependiendo el tipo de dato. Ejemplo 1. Realizaremos una máscara de entrada en el campo COD-PROD de la tabla producto, de tal manera que al ingresar los 3 primeros caracteres sean letras, seguidos de un guión y luego seguidos de 4 caracteres numéricos. Seleccione la tabla Producto con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo COD-PROD. Ubicar el cursor del mouse en la casilla Máscara de entrada de la ficha de propiedades e introduzca LLL-999. Ubicar el cursor del mouse en la casilla Título de la ficha de propiedades. Introduzca Código Producto. Haga clic en el botón Cerrar de la tabla Producto. Haga clic en el botón Sí. Ahora comprobaremos cómo funciona la máscara de entrada. Seleccione la tabla Producto con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Abrir. En la pantalla se observa que en el campo Código Producto contiene la máscara que acabamos de crear. Introduzca DEF-745. Pulse la tecla ESC para no almacenar el dato. Haga clic en el botón Cerrar de la tabla Producto. Ejemplo 2. Realizaremos una máscara de entrada para que solo ingrese números en los siguientes campos de la tabla Cliente: IDE-CLIE, NTEL-CLIE, NMOBIL-CLIE, NFAX-CLIE. Seleccione la tabla Cliente con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo IDE-CLIE. Seleccione la casilla Máscara de entrada de la ficha de propiedades. Introduzca los datos como se muestran en pantalla. Haga clic en el campo NTEL. Seleccione la casilla Máscara de entrada de la ficha de propiedades. Introduzca los datos como se muestran en pantalla. Haga clic en el campo NMOBIL-CLIE. Seleccione la casilla Máscara de entrada de la ficha de propiedad. Introduzca los datos como se muestran en pantalla. Haga clic en el campo NFAX-CLIE. Seleccione la casilla Máscara de entrada de la ficha de propiedades. Introduzca los datos como se muestran en pantalla. Haga clic en el botón Cerrar de la tabla Cliente. Haga clic en el botón Sí. Realice el mismo procedimiento para aplicar las máscaras de entrada en las tablas Vendedor, Forma de pago,
pedido y enlace pedido, producto, como se visualiza en pantalla. Reglas de validación. Son propiedades avanzadas que permiten limitar los valores que introducimos en un campo. También permiten especificar una expresión que deberá cumplirse para que se puedan introducir o modificar los datos en ese campo. A continuación, realizaremos 3 ejemplos para aplicar las reglas de validación. Ejemplo 1. Regla de validación para campo tipo texto. Se coloca entre comillas el texto que se desea validar. Si hay más de una opción, se utiliza el operador O, operador 0. Seleccione la tabla vendedor con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo Zona -ATE. En la casilla Regla de validación, introduzca la siguiente línea como se muestra en pantalla. En la casilla de texto de validación y escriba la siguiente línea. Introduzca zona norte, centro o sur. Haga clic en el campo País -BEND. En la casilla Regla de validación, introduzca Colombia. En la casilla Texto de validación, escriba la siguiente línea. Introduzca únicamente Colombia. Aparece el cuadro de diálogo con el siguiente mensaje. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla vendedor? Haga clic en el botón Sí. Seleccione la tabla vendedor con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Abrir. Ubicar el cursor del mouse en la celda debajo del campo Zona -ATE. Editorial Medios Digitales. Introduzca Occidente y pulse la tecla Enter. Aparece el mensaje que asignamos al cuadro de texto de validación. Introduzca zona, norte, centro o sur. Haga clic en el botón Cerrar. Ahora introduzca sur y pulse la tecla Enter. Ubicar el cursor del mouse en la celda debajo de País -BEND. Introduzca Canadá y pulse la tecla Enter. Aparece el mensaje que asignamos al cuadro de texto de validación. Introduzca únicamente Colombia. Haga clic en el botón Cerrar. Ahora introduzca Colombia y pulse la tecla Enter. Seleccione la fila 1 con el botón derecho del mouse. Seleccione la opción Eliminar registro. Aparece el cuadro de diálogo con el siguiente mensaje. ¿Desea eliminar estos registros? Haga clic en el botón Sí. Haga clic en el botón Cerrar. Ejemplo 2.
Regla de validación para campo tipo numérico o moneda. Se utilizan los operadores relacionales mayor que, menor que, mayor que igual, menor que igual, igual, menor que, mayor que, seguida de la cantidad a evaluar. Seleccione la tabla Pedido con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo FEC-PED. En la casilla Regla de validación, introduzca la siguiente expresión como se muestra en pantalla. En la casilla Texto de validación, escriba la siguiente línea. Introduzca fecha superior al 1 de diciembre de 2007. Seleccione el menú Ver de la barra de herramientas vistas. Aparece el cuadro de diálogo con el siguiente mensaje. ¿Desea guardarla ahora? Haga clic en el botón Sí. Ubicar el cursor debajo de la celda Fecha Pedido e introduzca 01/02/1980 y pulse la tecla Enter. Aparece el mensaje que asignamos al cuadro de texto de validación. Introduzca fecha superior al 1 de noviembre de 2007. Haga clic en el botón Cerrar. Pulse la tecla ESC para no guardar este dato. Haga clic en el botón Cerrar. Ejemplo 3. Regla de validación para campo tipo fecha. La fecha a validar se debe colocar entre los símbolos número, número. Si se utilizan dos fechas, se separan con el operador Y. Seleccione la tabla Enlace Pedido Producto con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo CAN-SOLI. En la casilla Regla de validación, introduzca la siguiente expresión: mayor que 100 y menor que 100.000. En la casilla Texto de validación y escriba la siguiente línea. Introduzca cantidades superiores a 100 e inferiores a 100.000. Haga clic en el menú Ver de la barra de herramientas vistas. Haga clic en el menú Vista Hoja de Datos. Aparece el cuadro de diálogo con el siguiente mensaje. ¿Desea guardarla ahora? Haga clic en el botón Sí. Ahora comprobaremos la regla de validación. Ubicar el cursor del mouse en la celda debajo del campo de CAN-SOLI. Introduzca 4 y pulse la tecla Enter. Aparece el mensaje que asignamos al cuadro de texto de validación. Introduzca cantidades superiores a 100 e inferiores a 100.000. Haga clic en el botón Cerrar. Pulse la tecla ESC para no guardar este dato. Clave principal. Una clave principal consta de uno o varios campos que identifican de forma exclusiva cada uno de los registros de la tabla. Los valores de los campos de una clave principal no se repetirán a lo largo de la tabla. Establecer una clave principal presenta las siguientes ventajas. No permite introducir un registro con la misma clave principal, es decir, impide duplicaciones. Al visualizar los registros de una tabla,
aparecerán inicialmente ordenados por los valores de la clave principal. Acelera las consultas. Antes de asignar la clave principal en cada una de las tablas, hay que eliminar los registros que estén en blanco, que se crearon cuando realizamos las reglas de validación. Haga clic en la tabla Enlace Pedido Producto con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Abrir. Seleccione la fila 1 con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Eliminar registro. Aparece un cuadro de diálogo con el siguiente mensaje: está a punto de eliminar un registro. Haga clic en el botón Sí. Haga clic en el botón Cerrar. Realice el mismo procedimiento para eliminar registros en las tablas Cliente, Forma de pago, Pedido, Producto y Vendedor. A continuación asignaremos clave principal a cada una de las tablas de la aplicación Pedidos, excepto a la tabla Enlace Pedido Producto, la cual será explicada en el tema de relaciones. Haga clic en la tabla Cliente con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Ubicar el cursor en la fila donde se encuentra el campo I, D, E, C, L, I, E. Luego haga clic en el botón Clave Principal en el grupo Herramientas. Haga clic en el botón Cerrar. Aparece un cuadro con el siguiente mensaje: ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla Cliente? Haga clic en el botón Sí. Haga clic en la tabla Forma de pago con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Ubicar el cursor en la fila donde se encuentra el campo COD-FPAG. Luego haga clic en el botón Clave Principal en el grupo Herramientas de la ficha Diseño. Haga clic en el botón Cerrar. Aparece un cuadro con el siguiente mensaje: ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla Forma de pago? Haga clic en el botón Sí. Las relaciones. Cuando hablamos del concepto de relaciones entre tablas, lo definimos como la asociación entre los datos de dos tablas que poseen campos con valores coincidentes. Clases de relaciones. Relación 1 a 1. Relación 1 a varios. Relación varios a varios. Antes de crear las relaciones, debe verificar los siguientes puntos. No debe tener ningún registro lleno, ni tampoco tener registros en blanco. Todas las tablas deben tener asignada su llave principal. Al realizar la relación de una tabla a otra, el campo que se adicione en la otra tabla debe tener las mismas especificaciones en cuanto a tipo de datos, propiedades, máscara, regla de validación, etc. Este campo que se adiciona en la tabla se le llama clave foránea, ajena o extranjera. Clave foránea, ajena o extranjera. Es un campo de la tabla relacionada que contiene los valores que coinciden con los valores del campo que forman la clave principal de la tabla principal. Relación 1 a 1. Una relación entre tablas en la que un registro de la tabla principal solamente puede tener un registro coincidente en la tabla relacionada. Este tipo de relación no es muy habitual. Ejemplo:
podría crear una tabla que registrara los empleados participantes en un partido de tenis y otra tabla en donde aparezca el sobrenombre de cada uno. Relación uno a varios. En este tipo de relación, un registro de una tabla puede tener más de un registro que coincida con la otra tabla, pero la otra tabla solo puede tener un registro coincidente con la primera. Una relación uno a varios es el tipo de relación más utilizada. Seleccione la tabla vendedor. Seleccione la ficha Herramientas de base de datos. Haga clic en el botón Relaciones del grupo Mostrar u Ocultar. Aparece la ventana Mostrar tabla. Seleccione la tabla Cliente. Haga clic en el botón Agregar. Seleccione la tabla Pedido. Haga clic en el botón Agregar. Haga clic en el botón Cerrar. Amplíe la tabla Cliente para mostrar todos sus datos. Realizamos el análisis de las relaciones de las tablas y decimos que un cliente puede realizar varios pedidos y que cada pedido lleva el nombre exclusivamente de un cliente. Es decir, es una relación de uno a muchos, campo que ya habíamos agregado con anterioridad. Por lo tanto, en la tabla pedido se agrega la llave principal de la tabla cliente, es decir, el campo IDE-CLIE con las mismas especificaciones de tipo de campo y propiedades para relacionar estas dos tablas. Seleccione el campo IDE-CLIE de la tabla cliente y arrástrelo hacia el campo IDE-CLIE de la tabla pedido. Aparece el cuadro de diálogo Modificar relaciones. Seleccione la casilla de verificación. Exigir integridad referencial. Seleccione la casilla de verificación. Actualizar en cascada los campos relacionados. Seleccione la casilla de verificación. Eliminar en cascada los registros relacionados. Haga clic en el botón Crear. En la pantalla se visualiza la relación de uno a varios entre las tablas cliente y pedido. Continuando con nuestro ejercicio de aplicación de pedidos, efectuaremos las siguientes relaciones. La tabla vendedor con la tabla pedido. La tabla forma de pago con la tabla pedido. Haga clic en la ventana de relaciones con el botón derecho del mouse. Aparece el cuadro de diálogo Mostrar tabla. Seleccione la tabla Forma de pago. Haga clic en el botón Agregar. Haga clic en el botón Cerrar. Ahora haremos el análisis de las relaciones de las tablas Pedido y Forma de pago. Y decimos que cada pedido debe llevar una sola forma de pago y que la forma de pago puede estar en muchos pedidos. Es una relación de uno a varios. Por lo tanto, en la tabla pedido se agrega la llave principal de la tabla forma de pago, es decir, el campo COD-FPAG con las mismas especificaciones de tipo de campo y propiedades para relacionar estas dos tablas. Seleccione el campo COD-FPAG de la tabla forma de pago y arrástrelo hacia el campo COD-FAG de la tabla pedido. Aparece el cuadro de diálogo Modificar relaciones. Seleccione la casilla de verificación
Exigir integridad referencial. Seleccione la casilla de verificación Actualizar en cascada los campos relacionados. Seleccione la casilla de verificación Eliminar en cascada los registros relacionados. Haga clic en el botón Crear. En pantalla se visualiza la relación de uno a varios entre las tablas Formas de pago y pedidos. Haga clic en la ventana de relaciones con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Mostrar tabla. Aparece el cuadro de diálogo Mostrar tabla. Seleccione la tabla Vendedor. Haga clic en el botón Agregar. Haga clic en el botón Cerrar. Desplace la tabla Vendedor hacia la parte inferior de la pantalla. Ahora hagamos el análisis de las relaciones de las tablas Pedido y Vendedor. Y decimos que un vendedor puede atender varios pedidos, pero en cada pedido no puede existir sino un solo vendedor. Es una relación de uno a varios. Por lo tanto, en la tabla Pedido se agrega la llave principal de la tabla Vendedor, es decir, el campo IDE-BEND, con las mismas especificaciones de tipo de campo y propiedades, para relacionar estas dos tablas. Seleccione el campo IDE-BEND de la tabla Vendedor y arrástrelo hacia el campo IDE-BEND de la tabla Pedido. Aparece el cuadro de diálogo Modificar relaciones. Seleccione la casilla de verificación Exigir integridad referencial. Seleccione la casilla de verificación Actualizar en cascada en los registros relacionados. Seleccione la casilla de verificación Eliminar en cascada los registros relacionados. Haga clic en el botón Crear. En pantalla se visualiza la relación de uno a varios entre las tablas Vendedor y Pedido. Haga clic en el botón Cerrar. Introducir datos. Antes de ingresar los datos, incluiremos los nombres de los campos en la casilla Título de la ficha de propiedades de los campos, para tener un acceso más rápido de los datos. Seleccione la tabla Cliente con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Vista Diseño. Haga clic en el campo IDE-CLIE. Observamos que en la casilla Título de la ficha Propiedades del campo habíamos introducido Identificación. Haga clic en el campo NOM-EMP. En la casilla Título de la ficha Propiedades del campo, introduzca Empresa. Haga clic en el campo NOM-CLIE. En la casilla Título de la ficha Propiedades del campo e introduzca Nombre Cliente. Haga clic en el campo DIR-CLIE. En la casilla Título en la ficha Propiedades del campo e introduzca Dirección. Haga clic en el campo NTEL-CLIE. En la casilla Título de la ficha Propiedades del campo, introduzca Número
teléfono. Haga clic en el campo NMOBIL-CLIE. En la casilla título de la ficha propiedades del campo, introduzca número móvil. Haga clic en el campo NFAX-CLIE. En la casilla título de la ficha propiedades del campo, introduzca número fax. Haga clic en el campo CIUD-CLIE. En la casilla título de la ficha propiedades del campo, introduzca ciudad. Haga clic en el campo PAI-CLIE. En la casilla título de la ficha propiedades del campo e introduzca país. Haga clic en el botón cerrar. Aparece el cuadro de diálogo con el siguiente mensaje. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla cliente? Haga clic en el botón. Introduzca los títulos de las tablas producto, vendedor, forma de pago, pedido, enlace pedido producto como se muestra en pantalla. Ahora introduciremos datos en las tablas. Seleccione la tabla cliente con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Abrir. Ubicar el cursor del mouse en el campo Identificación para introducir el dato. Para pasar de una columna a otra, simplemente pulsar la tecla Enter. Introduzca los datos en la tabla Cliente, como se muestran en pantalla. Después de haber ingresado los datos, ampliaremos algunas columnas para visualizar los datos. Dar clic en la columna y arrastrar hacia la derecha de la pantalla. Haga clic en el botón Cerrar. Aparece el cuadro de diálogo con el siguiente mensaje. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla cliente? Haga clic en el botón Sí. Ingrese los datos de las tablas vendedor, producto y forma de pago como se visualiza en pantalla. A continuación, ingrese los datos de las tablas pedido y enlace pedido producto. Ahora insertaremos las imágenes en la tabla producto. En el CD-ROM aparece una carpeta llamada Imágenes. Copie dicha carpeta a la unidad C. Haga clic en la tabla Producto con el botón derecho del mouse. Seleccione el menú Abrir. Haga clic en la celda con el botón derecho del mouse del campo Imagen. Haga clic en la opción Insertar objeto. Aparece el cuadro de diálogo de Microsoft Office Access. Seleccione el botón de opción Crear desde archivo. Haga clic en el botón. Haga clic en el cuadro desplegable Buscar en. Seleccione la unidad Disco C. Seleccione la imagen Disco. Haga clic en el botón Aceptar. Nuevamente, realice el mismo procedimiento para insertar las imágenes de impresora, mouse, pantalla, teclado y unidad RW y guarde los cambios efectuados en la tabla Producto.